Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, donde hablaremos acerca de desarrollo personal, desarrollo espiritual, multidimensionalidad y expansión de conciencia. Mi nombre es Luciana Sanandres y soy maestra espiritual y de registros akáshicos. Y este canal tiene como propósito echar luz a temas que generalmente no nos cuestionamos o que ya estamos empezando a cuestionar, pero que encontramos diferentes informaciones, incluso desvirtuadas. Y al final es escuchar la verdad de nuestro ser, de cuestionarnos todo, pero para poder encontrar nuestras propias respuestas. Así que el día de hoy el tema que les quiero compartir es acerca de la gestión emocional en estos tiempos súper locos y caóticos que aparentemente estamos viviendo, pero que en realidad es un reflejo de nuestro caos interno, de toda la reestructuración interna que estamos haciendo, de lo que sabemos que ya no es sostenible en nuestra vida, pero que no sabemos tampoco hacia dónde vamos. Las emociones son nuestras aguas internas y somos 70% agua, así que imagínense, hay muchas cosas que nos movilizan en el día a día y si no sabemos cómo gestionar todo lo que aparece, entonces es que entramos en caos, empezamos a tomar malas decisiones, incluso empezamos a somatizar nuestras emociones, hasta generar tal vez enfermedades. Como no queremos que eso pase, el primer paso siempre es escucharte, es dejarte sentir, es permitirte sentir todo lo que aparece. Mucho se nos ha hablado acerca de que hay emociones positivas o emociones negativas o incluso emociones de alta vibración y emociones de baja vibración, y siempre ondulando entre polaridades. Y aunque en este planeta es un planeta de dualidades, no es elegir unas por rechazo a otras, sino integrarlas todas. Y así como tenemos la capacidad de sentir alegría, agradecimiento, regocijo, emoción, entusiasmo, también es válido y es importante sentir la tristeza, la cólera, el miedo, la vergüenza y la culpa para observarlas y poder trascenderlas. No es quedarnos enganchados en la emoción, sino simplemente recibir el mensaje, porque todas las emociones son mensajeras. Todas las emociones nos vienen a traer información de aspectos de nosotros que tal vez no hemos trabajado o que necesitamos revisar para actualizarlo. No sé si han escuchado, seguramente sí, que nuestro cerebro es como un software donde se almacena información. Y esa información en base a programaciones, en base a lo que hemos ido recopilando como experiencia a lo largo de esta vida e incluso de otras vidas y de nuestro linaje también. Y en base a eso es que vamos desarrollando emociones. Eh, y hay emociones que se quedan estancadas en nuestro cuerpo físico porque no las expresamos, porque no le damos un lugar, y porque a veces intentamos taparlas o negarlas porque creemos que es malo sentirlas, porque nos han enseñado que hay emociones que hay que evitar. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me reprimía de sentir la tristeza o de vivir mis penas, de expresar mis penas, en mi cuerpo lo somatizaba como un resfrío y empezaba la congestión nasal porque esa emoción tiene que salir por algún lado y ese llanto reprimido salía en forma de un catarro, de un resfrío. Y con el tiempo, permitiéndome sentirlo, me fui dando cuenta de la relación de uno con otro. No te quiero decir de que cada vez que tienes gripe es porque estás triste, pero seguramente hay algo ahí detrás que te quiere decir también, porque ya es sabido y no es un secreto de que las emociones, o más bien dicho, que las enfermedades también tienen una base emocional. Así que en mi caso, para mí fue reconocer qué es lo que estaba poniéndome triste, identificar qué me estaba llevando a sentir la tristeza y experimentarla y de llorar. Y ha sido un reto al principio llorar porque lo asociaba con ser débil y tenía esta programación de tienes que estar siempre fuerte, que hacía que no pudiera expresarme a través del llanto y que si lo hacía
era en la comodidad de mi soledad y no podía compartirlo con alguien más. Con el tiempo me di cuenta que es un gran regalo, no solo para mí, sino también para las personas a mi alrededor, el poder compartirme también en ese estado y dejarme cobijar, dejarme sostener, dejarme consolar. Y, y ha sido una experiencia muy bonita con la tristeza. Con la parte de la cólera es donde más tenía conflictos. Yo de niña y mientras iba creciendo, había muchas cosas que me daban cólera porque no me hacían sentido y, y era una pequeña amargada. Hasta que me di cuenta que en realidad era porque simplemente no estaba expresando la tristeza. Debajo de la cólera, en mi caso, al menos había tristeza que no estaba viendo. Y cuando me permití sentir la cólera de una manera sana, ya no gritando o frustrándome con la impotencia, sino escribiéndola, expresándola a través del arte, de mover mi cuerpo, de hacer ejercicio, eh, es que fui liberándola y este vaso de la emoción se fue vaciando. El miedo, por otra parte, es algo que siento que me ha acompañado por mucho más tiempo y que se ha sabido camuflar muy bien. Ha sido también por parte de programaciones, de tenerle miedo al mundo, de tenerle miedo a la vida, de tenerle miedo a lo que hay allá afuera, a todos los peligros que existen y sobre todo siendo mujer y en Latinoamérica. Entonces ha sido un proceso de revisar de dónde surge ese miedo. ¿Este miedo es mío o lo he adoptado de alguien más? Y me di cuenta que lo había adoptado de alguien más, lo había adoptado de mi linaje, de todos estos miedos colectivos, de todo este control que se tiende a fomentar allá afuera y de ceder nuestro poder allá afuera. Entonces, claro que había mucho miedo, miedo a la incertidumbre, a la inseguridad, a la escasez, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a brillar, miedo a ser mi versión más auténtica, miedo a expresarme eh, tal y como soy, de expresar mi verdad, mis puntos de vista. Ha sido un proceso de derribar esas barreras que yo misma me había creado, de esos miedos ilusorios que también había creído como verdad, para darme cuenta de que en realidad no tenían sentido y que cuando me permití simplemente observarlos y sacarlos de mi cuerpo, también ese vaso del miedo se fue vaciando y ahora ya no es un miedo paralizante que igual lo tenemos como supervivencia en nuestro paquete como configuración humana, sino también verlo como un impulso, ¿no? Ahora cuando algo me da miedo, pero sé que es porque estoy saliendo de mi zona de confort para crecer y seguir expandiéndome, lo tomo como un impulso. Decir, bueno, por aquí es, lo voy a hacer aún con miedo y sé que no estoy sola y sé que estoy acompañada, sé que estoy sostenida y guiada todo el tiempo. El miedo ya no es una emoción paralizante, ya no es una emoción que evito, ya no es una emoción que desregula mi sistema nervioso al punto de quedarme estática o en mi zona de confort, sino que le doy un espacio, lo escucho, sé que viene a protegerme porque esa es su función y desde ahí hacemos estos acuerdos de, ok, voy a ir a mi propio ritmo, voy a respetar mi propio ritmo, pero vamos a ir igual. Y eso es lo que me ha llevado a tener varios saltos cuánticos en mi proceso. Y por su parte, la vergüenza y la culpa, bueno, considero que esas emociones que igual son consideradas las más bajas en la escala de vibración, no es de que nos neguemos a sentirlas, pero tiene mucho que ver con esto de el no sentirnos suficientes y el de complacer a los demás. El de hacernos responsables de cosas que no nos corresponden y el de reprimir partes de nosotras porque consideramos que no se ven bonitas o que alguien podría incomodarse con ellas o que somos mucho para unas personas. Y eso también se basa por programaciones colectivas, ¿no? De signo, llamas la atención, de ser bajo perfil, de haz que no se noten tus defectos, solamente exalta tus virtudes, o aparenta que todo está bien siempre, o
o siente culpa por no ser perfecta, cuando en realidad nadie es perfecto y no hemos venido a ser perfectos y jamás vamos a ser perfectos. Siempre estamos en nuestro camino de crecimiento y a medida que experimentamos la vida va a haber ensayo y error, porque así es donde se aprende y así es donde obtenemos nuestra sabiduría también. Entonces, con esas dos emociones en especial, he aprendido a observar eh, qué tan verdad es, ¿no? Por ejemplo, qué tan verdad es que yo tengo que ocultar partes de mí para no incomodar a otras personas. Y, y en realidad cada uno se hace cargo de sus propias emociones. No puedes adjudicarte la responsabilidad de las emociones de otra persona. Que no quiere decir de que vas a intencionadamente herirlas o hacer algo para que les molesten o les incomoden, pero no tiene sentido y no le haces un favor a nadie ocultándote o privándote de ser, porque lo único que hace es de que tú te achiques más, te sientas pequeña, te sigas sintiendo insuficiente y no crezcas y no puedas vivir una vida plena. Así que he sentido también en contraparte mucha compasión por mis procesos, y mucha compasión de todas las decisiones que he tomado en el pasado como parte de mi aprendizaje en este planeta. Y, y de decir, bueno, hay cosas de las cuales no me siento muy orgullosa tal vez de haber hecho y también de no haber hecho, porque muchas han sido por omisión. Y es parte de mi camino, es parte de mi historia y me acepto tal y como soy. Entonces, cuando una emoción aparece ahora en mi vida, lo que hago es primero sentirla, ver en qué parte de mi cuerpo está alojada y ahí hay herramientas como el tapping, hay herramientas como el journaling para dejar salir todo lo que va apareciendo. Hay también, obviamente, la terapia que sirve muchísimo, con alguien que sientas esa confianza, esa afinidad para acompañarte en tu proceso. Eh, Hay diferentes herramientas que puedes utilizar. Una de las que yo utilizo más son los registros akáshicos porque me permite tener claridad, comprensión, revisión de patrones, de creencias y de sanar cosas que tal vez no son de esta vida, pero que aún están alojadas en mí y que repercuten en este presente. Y al final las emociones son energía en movimiento. Cuando empezamos a movilizar esa energía, se van propiciando los cambios. Hay cosas que quedan ahí como pendientes de otras vidas y me ha pasado y a las personas que acompaño también es algo muy común, es algo que estamos liberando también en estos tiempos, de saldar otras líneas de tiempo y también parte de esas emociones. El trauma, que muchas veces ese término se ha popularizado mucho y no se toma la real importancia de qué es un trauma. Es un impacto emocional fuerte de un evento que has atravesado, pero también por la interpretación que le has dado a ese evento. Y muchos de los traumas que tenemos hoy no sabemos de dónde vienen porque a veces no son de esta vida. Y cuando hacemos una revisión con los registros akáshicos a otras líneas de tiempo y vamos a la raíz de ese trauma, es que sanamos, le quitamos ese impacto emocional y solamente te quedas con los aprendizajes y los recursos personales que tal vez te faltaron en esa vida. Entonces te fortaleces mucho más, te vuelves soberana de tu propia vida, recobras tu poder porque ya no lo estás cediendo o ya no lo estás dejando ahí en esa línea de tiempo. Es algo muy profundo, es algo muy interesante y yo siempre invito a, si te resuena, genial, siempre estás invitada a que puedas agendar una sesión de registros akáshicos, ya sea conmigo o con cualquier otra persona en el mundo. Eh, y si quieres ir un paso más allá, de poder comprenderte más, de autoconocerte más, entonces está también la formación de registros akáshicos que imparto para que puedas ser capaz de leer tu propio historial álmico y puedas tener tus propias respuestas siempre a la mano. Y bueno, también está disponible mi libro Más allá de la dualidad en Amazon Kindle, donde hablo acerca de estos temas. Hablo, por ejemplo, hay un capítulo que me encanta, que hablo de la relación de las emociones y de la música. Y la música pues siempre es una gran aliada para poder identificar nuestras emociones, gestionarlas, transitarlas y liberarlas. Y pasarlas por el cuerpo para que salgan de nosotros y no se queden ahí estancadas. Así que es uno de los temas que hablo en mi libro
y lo puedes conseguir en Amazon Kindle. Este es lo que quería compartirles el día de hoy en este episodio, y si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, también déjamelo saber y voy a estar respondiéndolo. Puedes suscribirte también a mi canal para que te lleguen las notificaciones de todos estos temas que voy a estar compartiendo para expandir la conciencia. Así que gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio.